En el calor sofocante de un verano en Texas en 2013, el oficial David Parker, un policía de 35 años en Austin, se encontraba atrapado en un matrimonio que hacía mucho había perdido su chispa. Su relación con Emily, su esposa desde hacía 10 años, se había reducido a intercambios distantes y rutinas frías y mecánicas. Emily, una trabajadora social dedicada, trabajaba largas horas, y la tensión de su exigente horario, combinada con los turnos nocturnos de David como oficial de policía, solo ampliaba la brecha emocional entre ellos. Aunque vivían bajo el mismo techo, a menudo sentían como si habitaran mundos completamente diferentes, con conversaciones reducidas a breves e impersonales discusiones sobre las tareas diarias. David nunca se había imaginado como alguien que se desviaría fuera de su matrimonio, pero cada día que pasaba, la soledad que sentía se hacía más difícil de ignorar. La oportunidad de un romance llegó inesperadamente una tarde abrasadora cuando David detuvo una SUV negra durante una parada de tráfico rutinario. Al volante estaba Sarah Mitchell, una mujer de 32 años que, por su apariencia, parecía acomodada. Sarah estaba casada con James Mitchell, un exitoso hombre de negocios en la industria petrolera. Cuando David se acercó al vehículo, notó que la actitud de Sarah era apagada, casi melancólica. Su intercambio inicial fue puramente procedimental, pero algo en la interacción le pareció diferente a David. Había una conexión inmediata y no dicha entre ellos, una que ninguno necesitaba poner en palabras. Al igual que David, Sarah era profundamente infeliz en su matrimonio. Su esposo, James, aunque exitoso financieramente, era emocionalmente distante. Pasaba más tiempo en el trabajo que en casa, dejando a Sarah sintiéndose cada vez más aislada en una vida de lujo que ya no le traía ninguna alegría. La breve interacción con David durante esa parada de tráfico le resultó como un soplo de aire fresco. Mientras hablaban, el coqueteo entre ellos se hizo más evidente. Lo que debería haber sido una breve parada rutinaria se convirtió en una conversación que duró mucho más de lo que debía. David le dio una advertencia por una infracción menor, pero cuando Sarah se fue conduciendo, el recuerdo de su intercambio se quedó en su mente, despertando emociones que no había reconocido en años. Días después, David se encontraba pensando en Sarah más de lo que debería. Sabía los riesgos que implicaba seguir adelante con algo más allá de esa interacción inicial. Austin era una ciudad grande, pero las noticias seguían propagándose rápidamente, especialmente en sus círculos profesionales. Como oficial de policía, David sabía que su reputación en la comunidad se vería irreparablemente dañada si se descubría que estaba involucrado en una aventura. Sarah también se sentía atraída por la posibilidad de algo más. Estaba cansada de ser la esposa descuidada de un hombre más enamorado de su carrera que de ella. El encuentro con David había despertado emociones que llevaba mucho tiempo enterrando, y la idea de una aventura la emocionaba de una manera que la aterraba y la entusiasmaba a la vez. No pasó mucho tiempo antes de que sus caminos se cruzaran de nuevo. Dentro de una semana de su encuentro inicial, David y Sarah se reunieron, esta vez de manera deliberada. Sus conversaciones coquetas rápidamente se convirtieron en algo mucho más físico y comenzaron a verse en lugares apartados, lejos de las miradas curiosas. Como oficial de policía en una ciudad donde la gente confiaba en él para hacer cumplir la ley, involucrarse con una mujer casada, especialmente siendo él también casado, era un escándalo a punto de estallar. El peso moral de sus acciones lo atormentaba, pero la atracción que sentía por Sarah era demasiado fuerte como para resistirla. Cada vez que pensaba en terminar la aventura, se daba cuenta de que no podía dejarla ir, queriendo más. Sarah, por otro lado, parecía menos preocupada por las consecuencias. Hacía mucho que había aceptado que su matrimonio con James había terminado, salvo en nombre. Ya no le importaba mantener las apariencias, y la idea de huir con David comenzaba a afianzarse en su mente. Fantaseaba con una vida en la que pudieran estar juntos sin secretos, donde no estuviera atrapada en un matrimonio sin amor con un hombre que apenas la notaba. La tensión entre el deseo de David de mantener las cosas en secreto y la creciente necesidad de Sarah de algo real comenzó a crear grietas en su relación. David sabía que tarde o temprano tendrían que tomar una decisión, o terminar la aventura antes de que destruyera sus vidas, o aceptar las inevitables consecuencias de estar juntos. A medida que pasaban los meses y avanzaba el embarazo de Sarah, su determinación de construir un futuro con David solo se hacía más fuerte. Estaba ansiosa por escapar de las sombras y el secreto de su aventura, creyendo que el embarazo era el punto de inflexión. Para ella,
era una señal de que era el momento para que David dejara a Emily y se comprometiera plenamente con su nueva realidad. Hablaba con frecuencia sobre sus planes, el futuro del bebé y la vida que podrían crear juntos como una familia. Pero el entusiasmo de David por la relación hacía mucho que se había desvanecido. Mientras David lidiaba con su tormento interior, James, el ex esposo de Sarah, no había podido seguir adelante. Seguía amando profundamente a Sarah y estaba devastado por su decisión de dejarlo. Incapaz de comprender por qué su matrimonio se había derrumbado tan repentinamente, James pasó meses tratando de recuperarla, pero Sarah se mantenía distante, negándose a revelar la verdadera razón detrás de su separación. La desesperación de James se convirtió en sospecha cuando comenzó a creer que Sarah le estaba ocultando algo. Su obsesión por descubrir su relación con David lo consumía. Comenzó a conducir frente a su casa tarde en la noche, observando sus movimientos e intentando ver a David visitándola. Con cada día que pasaba, la fijación de James se volvía más peligrosa, impulsada por la ira y el deseo de venganza. El enfrentamiento entre David y James finalmente llegó a un punto crítico. James acusó a David de arruinar su vida, destruir su matrimonio y ahora intentar quitarle a su hijo por nacer. Sintiéndose atrapado y cada vez más paranoico, David intentó alejarse, pero James se negó a dejarlo ir. La discusión rápidamente se intensificó cuando James empujó a David, y en un momento de ira incontrolada, David respondió. Los dos hombres pelearon violentamente, ambos consumidos por sus emociones. En un momento de puro pánico y furia, las manos de David encontraron el cuello de James. Cuando David finalmente lo soltó, James colapsó en el suelo, sin vida. El horror de lo que había hecho golpeó a David de inmediato. Se arrodilló, intentando reanimar a James, pero ya era demasiado tarde. Sus manos temblaban, y su mente corría. Había cruzado una línea de la que no había retorno. En cuestión de minutos, su vida había salido de control. Lo que había comenzado como una aventura ahora había escalado a un asesinato, y la realización de esto envió a David a un estado de shock. Durante unos momentos, se quedó congelado, mirando el cuerpo sin vida de James, incapaz de comprender la magnitud de lo que acababa de hacer. Pensó en las posibles consecuencias. Si alguien se enteraba, su vida estaría acabada. No solo su carrera, sino todo, su libertad, su futuro. El escándalo lo arruinaría, y no había forma de regresar de esto. Su único pensamiento era ocultar lo que había sucedido, encubrir el crimen lo mejor que pudiera. Desesperado y lleno de pánico, David arrastró el cuerpo de James hasta la parte trasera de su auto. Sus pensamientos eran un caos todo el tiempo. ¿Qué haría con el cuerpo? En plena noche, David condujo hacia una zona remota, lejos de la ciudad. Su corazón latía con fuerza en su pecho, la realidad de sus acciones pesando sobre él con cada milla recorrida. Cuando finalmente encontró un lugar aislado, se deshizo apresuradamente del cuerpo de James, enterrándolo en una tumba poco profunda. Mientras echaba tierra sobre el cuerpo sin vida, el peso de su crimen se asentó. Había matado a un hombre, no en el cumplimiento del deber, sino en un arrebato de ira por una situación de la que debería haberse alejado hace mucho tiempo. Cuando David regresó a casa, estaba exhausto, física, mental y emocionalmente. El peso de lo que había hecho lo aplastaba, y apenas podía mirarse al espejo. Sabía que había cometido un acto imperdonable, y ahora no había salida. La culpa lo consumía, pero el miedo a ser descubierto era aún mayor. Cada día que pasaba se sentía como otro paso hacia el colapso inevitable de todo por lo que había trabajado. No podía volver atrás, pero tampoco podía avanzar. En los días que siguieron al asesinato de James, el miedo de David a ser descubierto se transformó en una fría y calculada resolución. La culpa que lo había atormentado fue superada por un sombrío sentido de autopreservación. Había llegado demasiado lejos como para retroceder, y ahora cada parte de él gritaba por sobrevivir a cualquier costo. Sus pensamientos volvían una y otra vez a la misma conclusión: no se podía confiar en Sarah. Ella había estado presionando más que nunca para que David dejara a Emily, y con la muerte de James, podía ver cómo sus expectativas aumentaban. En su mente, era solo cuestión de tiempo antes de que se convirtiera en una amenaza para su libertad. Sarah, ajena al oscuro giro en la mente de David, seguía esperanzada. A pesar de la distancia y la creciente tensión entre ellos, aún creía que David eventualmente la elegiría a ella. Se convencía de que el malestar por el que David estaba pasando era solo temporal, una reacción al estrés de la aventura y su miedo a las consecuencias. Cuando David la contactó para reunirse bajo el pretexto de discutir su futuro,
las esperanzas de Sarah se reavivaron. Imaginaba que tal vez el embarazo finalmente lo había convencido de comprometerse, de que finalmente dejaría a Emily y comenzaría una nueva vida con ella y su hijo. Sarah aceptó reunirse con él sin dudar, ansiosa por escuchar lo que tenía que decir. El lugar que David eligió era una zona tranquila y remota a las afueras de Austin, un lugar al que solían ir durante los primeros días de su relación. Alguna vez había sido un santuario para sus momentos robados juntos, pero ahora se convertiría en el escenario de algo mucho más oscuro. Sarah llegó esa tarde con nerviosa anticipación, su mente llena de pensamientos sobre el futuro. Cuando salió de su coche, vio a David esperándola, con el rostro inexpresivo. Sintió que algo no estaba bien, pero apartó esa sensación, asumiendo que su actitud solo era otra señal del estrés por el que ambos estaban pasando. Caminó hacia él, esperando una conversación sincera, un momento de claridad que finalmente los uniría. David, consciente de la gravedad de la situación, intentó mantenerse calmado. Pensaba que había cubierto sus huellas meticulosamente, pero la decisión de Marcus ya estaba tomada. Su determinación de matar a Hannah había sido fríamente calculada, nacida de una paranoia creciente de que ella eventualmente sería quien expondría su secreto más oscuro, el que inevitablemente lo destruiría. Ya había cruzado una línea con el asesinato de James, y en su retorcida lógica, no había vuelta atrás. Cada acción lo había empujado más abajo por un camino en el que la única solución parecía ser eliminar a cualquiera que supiera demasiado. Hannah estaba demasiado cerca, demasiado familiarizada con su pasado, y si alguna vez compartía lo que sabía, la vida cuidadosamente construida de Marcus colapsaría como un castillo de naipes. No podía permitir que eso sucediera. Mientras Hannah comenzaba a hablar, sintiendo la creciente tensión entre ellos y esperando romper el muro helado que Marcus había levantado a su alrededor, su voz temblaba con una mezcla de miedo y esperanza. No tenía idea de lo peligrosa que se había vuelto la situación, ni sospechaba el destino que le esperaba. Mientras hablaba, la mano de Marcus se movía lentamente hacia la pistola que había ocultado bajo su chaqueta. Su corazón latía con fuerza, su mente era una tormenta de pánico y fría determinación. En un rápido movimiento, antes de que Hannah pudiera comprender lo que estaba ocurriendo, sacó el arma y disparó. Los disparos resonaron, perforando el tranquilo aire de la noche. Cada disparo destrozó la frágil esperanza que ella había albergado, de que de alguna manera podría salvarse a sí misma y a Marcus de la oscura espiral en la que había descendido. Hannah cayó al suelo, su vida desvaneciéndose mientras la sangre se acumulaba bajo su cuerpo. Marcus se quedó de pie sobre ella, su cuerpo congelado en el impacto de lo que acababa de hacer, insensible a la gravedad de sus acciones. No había tiempo para detenerse en el horror. Marcus no se permitió sentir nada. El remordimiento ya no tenía lugar en su mundo. Su mente, fría y calculadora, se centró rápidamente en el siguiente paso, cubrir sus huellas. Al igual que con James, tenía que ocultar la evidencia de su crimen antes de que alguien lo notara. Arrastró el cuerpo inerte de Hannah hacia su coche, sus ojos, antes llenos de vida y esperanza, ahora fríos y vacíos. Con el mismo desapego escalofriante que sintió tras matar a James, Marcus la llevó a un lugar aislado, en lo profundo del bosque, donde nadie pensaría en buscar. Allí, bajo la oscuridad de la noche, la enterró en una tumba poco profunda al lado del lugar de descanso final de James, sus cuerpos entrelazados para siempre en la red de mentiras de Marcus. De vuelta en la comunidad unida de Coracana, las desapariciones de James y Hannah no pasaron desapercibidas. En un pequeño pueblo donde las vidas de todos estaban interconectadas, la gente era rápida en notar cuando algo andaba mal. Los rumores y susurros se esparcieron como la pólvora. Los colegas de James se sentían incómodos con su repentina e inexplicable ausencia, mientras que la familia y amigos de Hannah estaban consumidos por la preocupación al no poder contactarla. La policía local, poco acostumbrada a tratar con crímenes tan graves, lanzó una investigación a gran escala sobre ambas desapariciones. La sospecha comenzó a crecer, aunque aún nadie había conectado los puntos que llevarían a la puerta de Marcus. Pero a medida que la investigación profundizaba, solo era cuestión de tiempo antes de que los secretos cuidadosamente guardados de Marcus comenzaran a desmoronarse. Interpretando el papel del amante afligido, David asistía a las reuniones informativas de la policía y actuaba como si la desaparición de Sarah lo devastara. Se aseguró de hacer preguntas durante la investigación,
manteniendo el oído atento para enterarse del progreso que los detectives estaban haciendo. Los detectives entrevistaron a personas que conocían a Sarah y James, y pronto, su atención se centró en David. Varias personas recordaron haberlo visto con Sarah con frecuencia, especialmente en lugares apartados. Se empezaron a plantear preguntas sobre la naturaleza de su relación. Los amigos de Sarah, aunque no tenían conocimiento directo de la aventura, mencionaron la creciente distancia entre ella y su esposo, James. Además, los amigos cercanos de James revelaron su sospecha de que Sarah estaba involucrada con otra persona, aunque no sabían quién. El primer gran avance llegó cuando se descubrió el cuerpo de James, enterrado en una tumba poco profunda a las afueras de Austin. El descubrimiento sacudió a la ciudad. Lo que había comenzado como un caso de persona desaparecida rápidamente se convirtió en una investigación de homicidio en toda regla. Los detectives supieron de inmediato que la muerte de James no fue un crimen aleatorio. Era algo personal. Las pruebas forenses reunidas en la escena sugirieron una confrontación violenta, y no pasó mucho tiempo antes de que la conexión de David con ambos, James y Sarah, se volviera clara. David, quien esperaba que su comportamiento tranquilo lo protegiera de las sospechas, se encontró en una situación que se desmoronaba rápidamente. El descubrimiento del cuerpo de James provocó un intenso escrutinio sobre él, especialmente porque había estado vinculado sentimentalmente con Sarah. La policía comenzó a centrar sus esfuerzos en encontrar a Sarah, sospechando que su desaparición y el asesinato de James estaban relacionados. Mantuvo su papel de amante devastado, pero aquellos más cercanos a él comenzaron a notar cambios sutiles en su comportamiento. Su apariencia tranquila comenzó a agrietarse. Los colegas del departamento de policía observaron que David se había vuelto más retraído, incluso paranoico. Estaba menos atento en el trabajo, frecuentemente distraído, y parecía estar luchando bajo el peso de algo no dicho. El punto de inflexión llegó cuando se descubrió una segunda tumba, menos de una semana después de que se encontrara el cuerpo de James. Los detectives encontraron los restos de Sarah, enterrados en un lugar remoto no muy lejos de donde había estado oculto James. La manera en que su cuerpo fue dispuesto, enterrado descuidadamente en una tumba poco profunda, tenía notables similitudes con el caso de James. Pero no fue solo la forma en que fue enterrada lo que vinculó los dos crímenes. Las pruebas balísticas realizadas en los casquillos de bala encontrados en la escena coincidían con el arma que David había usado para matar a Sarah. Además, el análisis forense reveló pruebas de ADN que conectaban a David con ambos asesinatos, lo que apretaba aún más la soga a su alrededor. El peso de la evidencia contra David iba en aumento, y no solo los detectives estaban notando su comportamiento errático. Sus compañeros de trabajo habían presenciado un cambio significativo en su actitud después del descubrimiento del cuerpo de James. Parecía paranoico, evitando el contacto visual, y a menudo cometía errores que no eran propios de su habitual precisión. Ya no era el oficial compuesto y calculador que habían conocido. En su lugar, se estaba desmoronando visiblemente, un hombre al borde del colapso. Las entrevistas con los compañeros de trabajo de David pintaron el cuadro de un hombre bajo una inmensa presión, aunque no sabían por qué. Sus compañeros de la policía no sospechaban de él al principio, pero a medida que avanzaba la investigación, comenzaron a circular rumores sobre la aventura de David con Sarah dentro del departamento. Su cercanía a las víctimas, junto con su extraño comportamiento, lo convirtieron en el principal sospechoso. El golpe final llegó cuando los detectives comenzaron a reconstruir la cronología de los eventos que llevaron a los asesinatos de James y Sarah. La aventura de David con Sarah, que había sido relativamente secreta, ahora estaba al descubierto. Los detectives descubrieron mensajes de texto entre los dos, revelando la creciente relación y la presión que Sarah había estado ejerciendo sobre David para que dejara a su esposa. También descubrieron el embarazo de Sarah, una revelación que ató todos los cabos. Al final, fue una combinación de pruebas forenses, inconsistencias en la coartada de David y su propio comportamiento inestable lo que selló su destino. Los detectives pudieron vincular a David con ambos asesinatos de manera definitiva, y el motivo quedó dolorosamente claro. Había matado a James en un ataque de ira y luego asesinó a Sarah para cubrir sus huellas y protegerse de ser expuesto. La investigación, que al principio parecía desconcertar a la policía de la ciudad, había llegado a su conclusión. David pensó que podía mantener sus crímenes ocultos, pero la verdad tiene una forma de salir a la luz, sin importar cuán profundo intentara enterrarla. El juicio de David Parker por los asesinatos de James y Sarah se convirtió en un espectáculo nacional, atrayendo una amplia cobertura
cobertura mediática y provocando debate sobre el poder, la traición y las consecuencias de la infidelidad. La combinación de la posición de David como un oficial de policía de confianza y su mortal aventura con una mujer casada creó una narrativa de la que el público no podía apartar la vista. Los medios de comunicación siguieron cada desarrollo, desde los detalles sensacionalistas de la aventura hasta el espantoso descubrimiento de los cuerpos. En la corte, el equipo de defensa de David intentó pintar el cuadro de un hombre que había sido llevado al límite. Alegaron que el estrés abrumador de su relación secreta con Sarah, su embarazo inesperado y la confrontación con James habían causado que David perdiera el control. Su argumento de locura temporal sugería que David había actuado en un momento de enorme agitación emocional en lugar de haberlo hecho con premeditación. Presentaron a David como un hombre profundamente conflictuado, luchando con la culpa y el miedo, y finalmente llevado a la violencia por fuerzas más allá de su control. Pero la fiscalía adoptó un enfoque muy diferente. Argumentaron que David Parker no había actuado en un arrebato de pasión, sino con una clara intención. Las pruebas mostraban premeditación, la forma en que David había traído a Sarah a su muerte, la disposición calculada de ambos cuerpos y su fría indiferencia en el desenlace. La fiscalía retrató a David como un hombre cuyo principal interés era su propia reputación, un hombre dispuesto a cometer asesinato para evitar la humillación pública y proteger su carrera. Subrayaron la brutalidad de los crímenes, la forma en que David había disparado a Sarah y a su hijo no nacido, y cómo había estrangulado a James en un ataque de ira. El jurado, confrontado con la abrumadora evidencia de la culpabilidad de David, deliberó durante poco tiempo antes de emitir un veredicto. David fue declarado culpable de 2 cargos de asesinato en primer grado. El juicio, que había cautivado a la nación durante meses, concluyó con una sentencia severa, dada la naturaleza brutal y premeditada de los asesinatos. El juez impuso la pena más dura permitida por la ley de Texas, la muerte por inyección letal. La pena de muerte, un tema controvertido por sí mismo, se convirtió en un punto de discusión mientras el juicio llegaba a su fin. Sin embargo, en Texas, donde la pena capital sigue siendo una consecuencia legal para los crímenes más atroces, la sentencia de David no fue una sorpresa. El juicio terminó en 2015, pero las consecuencias de las acciones de David continuarían repercutiendo en la comunidad durante años. Austin, una ciudad que antes era vista como vibrante y conectada, quedó marcada por el horror de lo que había ocurrido en su seno. El impactante doble asesinato y el subsiguiente juicio dejaron una mancha en la memoria colectiva de la ciudad. Los residentes que una vez conocieron a David como un oficial de policía de confianza ahora lo veían como un símbolo de traición y violencia. Emily, la esposa de David, fue quizás la más devastada por todo el calvario. No solo había perdido a su esposo por los crímenes que él había cometido, sino que también se vio obligada a lidiar con la profunda traición de su matrimonio. La aventura, las mentiras y los asesinatos eventuales habían destrozado su mundo. Ahora, viuda, Emily luchaba por recomponer su vida mientras criaba a sus hijos sola. El escándalo de la aventura de David y la brutalidad de sus crímenes la atormentaban, al igual que la inevitable atención mediática que seguía a su familia a donde quiera que fueran. Para la ciudad de Austin, los asesinatos y el juicio dejaron una marca imborrable. Los residentes que alguna vez se sintieron seguros ahora miraban por encima del hombro, recordando la fragilidad de la confianza y los oscuros secretos que pueden surgir detrás de puertas cerradas. El recuerdo de David, James y Sarah perduraba en la conciencia colectiva de la ciudad, un recordatorio de lo rápido que las vidas pueden ser destruidas cuando las pasiones no se controlan. Al final, la vida de David Parker terminó en una celda del corredor de la muerte. El hombre que alguna vez fue respetado y confiable por su comunidad ahora se redujo a un símbolo de lo destructivas que pueden ser los secretos, las mentiras y las pasiones descontroladas. A medida que se acercaba su fecha de ejecución, la atención nacional en torno al caso se desvaneció, pero para aquellos en Austin, las heridas seguían abiertas. La aventura, los asesinatos y el juicio habían dejado un legado de dolor, tristeza y preguntas sin resolver sobre las decisiones que las personas toman y las consecuencias irreversibles de esas decisiones.